Dios bendiga a la familia Siloé y a toda la familia cristiana, los hijos de Dios, las hijas de Dios y los amigos que pueden con el corazón humilde escuchar este mensaje. Hoy quiero abordar otro punto de la vida de Acán. Este personaje es tremendamente famoso, le voy a decir así, por lo que él es, la forma, su forma de pensar, sus argumentos, su postura personal, es totalmente contradictorio, contra a Dios, contra su palabra, contra los mandamientos, contra la vida espiritual y aún contra de su familia, de su propia familia. ¿Y cuál fue el pecado de Acán? Mi tema es, su peor pecado fue su falta de responsabilidad espiritual. Ese es mi tema. Falta de responsabilidad. O sea, la carencia que él no tenía. Él carecía de o de la responsabilidad que tienen los auténticos hijos de Dios, siervos del Señor, los obreros del Señor. Sin embargo, este poderoso guerrero, parte de su equipo de Josué, carecía de esta responsabilidad. ¿Por qué la responsabilidad? Porque es parte del carácter regenerado de un hijo de Dios o de una hija de Dios. ¿Cuál fue su pecado? La codicia. Te reitero lo que es la codicia, lo que a él le acosaba, le susurraba, le carcomía, hasta que le llegó a arroparle. Una vez que le ha arropado, él fue al acto. ¿Qué quiere decir? Te reitero, es un deseo o desear intensamente. Eso es. Es decir, el desear con un anhelo malsano, insano, con un corazón pervertido. Y sus características vienen a ser el egoísmo. Él fue totalmente egoísta, individualista, egocentrista, que todas sus motivaciones personales fue egoísta. Y el peor, y lo peor, esta es otra de las características que Acán, yo encuentro en Acán, lo peor es negar o ser indiferente el bien del otro. ¿Qué me interesa el otro? ¿Qué me interesa ella? ¿Qué me interesa él? Yo vivo mi vida, mi esto, etcétera. Así fue este individuo. Ahora, ¿qué equivale la codicia? Avaricia, que implica un deseo profundo y delante de Dios es desordenado. Es un afán excesivo de adquirir bienes, riquezas, con un deseo insaciable. Y todo lo que puede adquirir la va a usar como cualquier otro egoísta lleno de placeres de la vida. Ahora, ¿qué provoca la codicia? Lo que provocó en Acán y la impulsó, le hizo compulsivo. Y él va a decir que no pude resistir porque soy débil, pude haber dicho eso. ¿Qué produce? Estrés y ansiedad. Y esa persona que tienen estos males son personas compulsivas, que no pueden controlarse, son desmandados, desenfrenados. Ahora, ¿cómo surge esto en el corazón de acá? No es que surge,
sino que esto es una de las herencias maldecidas, caídas, que heredamos o que muchos heredan de Eva, de Adán. Y vamos a ver, te voy a demostrar, quiero demostrarte cómo surge esto. En el capítulo 3 de Génesis, capítulo 3 de Génesis, versículo 6, mira lo que dice. Es la misma que pasó en Acán, que pasó en David y que pasa en millones de cristianos, hombres y mujeres de Dios y en grandes líderes poderosos en la palabra incluso. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios. Escucha esto. Y árbol codiciable, codiciable. Por eso le agradaba, le hacía agua a la boca. No, era codiciable para alcanzar a ser como Dios. La tomó, fue a la acción, le comió, se limpió la boca y cuando llegó su marido, le dominó, lo manipuló, le obligó y él cedió para evitar peleas. Entonces, hijo de Dios, hija de Dios que me estás escuchando. Entonces, ¿dónde surge? ¿De dónde viene? Esto surge en el huerto del Edén, en la intimidad de su corazón de Eva, y el que le engendró ese mal fue Lucifer. Fue Lucifer la palabra, ahí dice serpiente, es que la palabra serpiente en este sentido, en el contexto bíblico, es un título, es un nombre que se le da a Satanás. Así que ahí surge, ese por eso que Acán hace práctica esa herencia. Ahora, ¿y cuál fue su peor pecado contra, contra Dios? Contra todo lo que es responsable como cualquier otro líder cristiano en la vida, la irresponsabilidad. Eso fue su pecado. O sea, y se fue contra la responsabilidad de que Dios se impuso en todos sus hijos y en todo ser humano. Ahora, ¿por qué la responsabilidad? Porque la responsabilidad tiene que ver con el carácter cristiano, el carácter regenerado. Ahora, entonces, quiero que tú le enumeres, tú lo apuntes, lo escuches con atención. Te voy a poner 4 a 5 puntos en qué consiste este pecado que hizo estrago a Israel en la vida de Acán. Número 1, primero, él minimizó la palabra. Mire lo que hace. Le ha minimizado la palabra de Dios. Mira, ¿cómo es cuando alguien es como si le pisotea la palabra? Es como si le va a hollar a la palabra. Él ha minimizado. Él ha pensado que no le va a hacer daño. Ha jugado a la muñeca con una serpiente pensando que nunca le va a morder. Y después de haberlo, mira, escúchame, después de haber pecado, Acán ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera decidió, mira, arrepentirse. Al contrario, es decir, Acán la ha guardado, no ha dicho nada. O sea, no tuvo la buena intención, mira, decir nada de lo que ha hecho. Más bien, se quedó callado, no pasó nada y le escondió. No, Acán no se equivocó, por si acaso. Ahora, ¿de dónde saco esto? ¿De dónde saco lo que estoy hablando? Minimizó la palabra. En el capítulo 7 de Josué, el versículo 11. El versículo 11 dice, mira, el versículo 11 dice, Israel ha pecado y aún
han quebrantado mi pacto. Y yo lo mandé, que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, acá ni le dolió. Es como si él estaba ya acostumbrado. Yo creo que sí, porque hay personas que pecan y pecan y con cantidades de gente, hombres y mujeres, aún casados, aún solterones, que están en pecado, pero ahí está, hermano, pero ¿por qué vives así? Si Dios es amor, me contesta. Muchos me han contestado, Dios es amor. Y además todos los días te pido perdón. Si hoy peco, más tarde le pido perdón. Eso ya pasó. Imagínate su forma de pensar. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué tienen esos pensamientos? Porque le han minimizado la palabra. Y minimizar la palabra es el peor pecado que te va a destruir, que va a indignar a Dios. Y para Dios esa persona se constituye un enemigo contra Dios. Y Dios dice que le va a destruir a sus enemigos. Eso es lo que millones de cristianos hoy en día no entienden o no quieren entender. No quieren entender. El otro punto, número 2, es Acán no entendió que la lucha era espiritual. No era convencional, claro, él estaba en una guerra convencional contra Jericó, para conquistar Jericó y contra los enemigos de Jericó. Era una lucha espiritual y es lo que no entendió. No entendió. Por eso digo, un carnal, uno que nunca se ha arrepentido, pero está dentro de su congregación. Hay gente y miles y miles y miles de cristianos que no entienden que la lucha es espiritual en todas las áreas de la vida. Batallamos con huestes espirituales que se filtran, manipulan, controlan, sujetan, someten, pisotean estas huestes espirituales a los seres humanos y a muchos carnales que están en las congregaciones, ¿no? ¿Y de dónde saco? De ahí mismo, o sea, ¿de dónde saco esta enseñanza? Del capítulo 7 de Josué, el versículo 11. Ahí mismo encontramos que, que no entendió que la lucha era espiritual. Cuando dice, mira, eh, el 11 y el 12, cuando dice así en el versículo tanto, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Claro, ya no hay los de Jericó, los de ahí, ya no, pero hoy es espiritual. Pero lo que quiero resaltar, acá es uno de los que representa de millones de cristianos que están allí, que tienen problemas, que tienen situaciones, que hay adversidades, que hay cosas que todo les sucede. Ellos no entienden que eso es espiritual, sino que tanto han tomado conciencia que eso es algo natural y algo moral o algo social o problemas incluso económicos. Pero quiero darte rápidamente un versículo en segunda de Corintios capítulo 4 encontramos la respuesta de lo que estoy diciéndote. Capítulo 4, el versículo 18. Mira con cuidado, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Escucha esto, hijo de Dios, hija de Dios. O sea, esto no entendió acá. Y en el tiempo de Pablo, en la iglesia de Corintios, igualito, esa iglesia no entendió que la lucha es espiritual, no moral, no social, no psicológico, no psiquiátrico, lo que tú quieres, es espiritual, es espiritual.
¿Por qué? Porque Satanás y su jerarquía está vivo y camina por allá, están rondando la tierra. Entonces, entiende este hijo de Dios, toma conciencia. Entonces, Acán desvalorizó tres pasos importantes. Mira cómo actúa alguien que está arropado por la codicia, un carnal que nunca entiende que es una lucha espiritual y que los espíritus de las fuerzas siniestras, huestes espirituales de las tinieblas, manipulan. Hasta tu vida sexual lo van a manipular, todo manipulan. Ahora, ¿qué no, qué no fue importante para él? No valorizó los pasos más importantes para tener victoria. Número uno, no decidió arrepentirse. Esto implica que menospreció, rechazó la gracia. Tenía que suceder una tragedia para que Josué comience a gritar, a lamentarse y recién descubrir el pecado. El otro punto es, era imposible que él pida perdón por iniciativa propia. Es decir, no decidió reconocer su culpa, su maldad, su pecado, que todo está pasando por su pecado oculto. Es decir, el número tres, menos, menos, él no buscaba ser restituido ni restituir. Al contrario, han tenido que descubrirlo para recién hallar a ser que le dicten que es culpable y que trajo turbación. Número cuatro, el otro punto es interesante. Acán nunca protegió su hogar. Mira, vamos a leer versículo del 24 al 26. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera. También tomaron el dinero, también tomaron el manto, también tomaron el lingote de oro y también tomaron sus hijos, a sus hijos, sus hijas, o sea, tuvo varios varones hijos y tuvo también varias mujeres hijas. Sus bueyes, allá está chocando con su vida material, sus bienes, sus asnos, sus ovejas, también su tienda, su negocio, su fuente de ingreso y todo cuanto tenía, todo el pecado barre con todo, el fuego y consumidor va a barrer con todo y los llevaron a todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se aplacó su ira. Mira, se volvió del ardor de su ira. Esta es la consecuencia. ¿Qué aprendió acá? ¿Qué veo acá? Que él nunca protegió su familia, nunca protegió su hogar, nunca protegió su vida conyugal, nunca protegió su paternidad, nunca protegió a sus hijos, nunca protegió a todo su bendición, que era su hogar lo más apreciado. Más bien lo arrastró, no fue responsable con la autoridad paternal que Dios le dio, con su vida conyugal. Acán le tenía su hogar desprotegido, a la merced de los enemigos, de los demonios, de los malignos, de los corpulentos, de los sanguinarios y del destructor que camina por ahí. No velaba en oración por su familia. No oraba. Así hay cristianos, hay padres y madres que ayunan, oran, gritan a jubileo y su familia está yendo al infierno. Lo tienen desprotegido, lo han subestimado aquí a Dios, creen que todo está en el templo y el hogar está en un desierto espiritual. Mira, ni siquiera le ponía al día con la palabra de Dios a su hogar, o a la justa le pone coritos, alabanza,
Y eso no es efectivo, pues. Es decir, no le interesaba la salvación de su cónyuge, no le interesaba la salvación de su esposa, de sus hijos, de su nieto, y nunca levantó un altar personal, privado, en favor de la salvación de su hogar, de su familia, nunca. Estaba pensando más. Entonces, ¿qué nos hace entender acá? Que acá era un tipo metalizado, era un tipo materializado, era un tipo que andaba con el espíritu de afán y estresado y preocupado, que no tenemos mucho, que hay que hacer más dinero y un montón de cosas. El problema no era un problema de asunto no era un asunto de problemas financieras, era asunto de lo espiritual y del corazón. Repite conmigo esto, hijo de Dios, y arrepiéntese. Padre, he oído tu palabra. Es verdad que a mí me consumía la codicia, deseos intensos, y esto que me aflige, me tortura, yo vengo a pedirte perdón. Perdóname, Señor, perdóname, tenga misericordia de mí, porque me arrepiento y confieso mi pecado. En el nombre de Jesús, amén y amén.